Muy buenas tardes a todos. Me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Tito Fenech de contrafuerte.com.mx. Nos acompaña Sergio Gutiérrez Camón, también participa con nosotros en Contrafuerte. Y el día de hoy tenemos a Marco Antonio Domínguez Valles, que nos visita. Él es arquitecto por el Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de La Paz. Cuenta además con una maestría en evaluación inmobiliaria industrial y de bienes y servicios nacionales por el Instituto Tecnológico de la Construcción, así como con diversos diplomados en materias de evaluación, desarrollo urbano y construcción. Es socio fundador de Estrategia Constructiva, un despacho de diseño y construcción y consultoría urbana. Ha participado en importantes proyectos residenciales, habitacionales, megadesarrollos turísticos, hoteleros y tiene una consultoría de planeación. Ha participado en asesorías urbanas aplicadas al ordenamiento territorial a diferentes gobiernos municipales y administraciones federales. Fue director de asentamientos humanos en La Paz del 2005 al 2008. Fue director general de Desarrollo Urbano y Ecología de La Paz del 2008 al 2011. Él fue el primer director general del Instituto Municipal de Planeación de La Paz. Ha sido jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Tecnológico de La Paz y desde el 2001 se desempeña como catedrático y miembro de la Academia Permanente de Arquitectura del Instituto de la citada institución. Forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de la Ciudad de La Paz, del Implan de La Paz. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección La Paz, y actualmente preside el comité directivo del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur. Arquitecto Marco Antonio, mucho gusto que esté con nosotros, bienvenido, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña con el tema de estudios de impacto urbano. Adelante, arquitecto. Muy buenas tardes, amigos, ¿verdad? Gracias por la invitación, ingeniero Sergio Gutiérrez, ingeniero Tito Fenech. Pues les agradezco mucho sobremanera el que me hayan considerado como parte de los expositores o las personas que han enlistado para platicar por importantes temas que tienen que ver con el quehacer tanto del ingeniero como del arquitecto. En este caso les voy a platicar un poquito de lo que son los estudios de impacto urbano, que son una actividad profesional muy propia de los estudiosos de la arquitectura y de la ingeniería. Vamos a platicarles un poquito en qué consisten, cuál es la fundamentación jurídica y cuál es la aplicación en el campo práctico de esos estudios. Bueno, empezaré comentándoles que los estudios de impacto urbano, como su nombre lo indica, como su nombre lo señala, etimológicamente hablando, la palabra impacto, pues se refiere a aquellos efectos o aquella huella positiva o negativa que puede dejar un proyecto que se pretende desarrollar. Y urbano, pues justamente tiene que ver ese impacto sobre la ciudad, sobre la urbis, sobre el asentamiento humano, es decir, sobre la localidad. Entonces, partiendo de esta raíz etimológica, los estudios de impacto urbano no son otra cosa que una serie de análisis y de evaluaciones que nos permiten conocer y precisar cuáles son los efectos que una obra que se pretenda proyectar y construir va a incidir sobre una parte geográfica, sobre un ámbito geográfico. Los estudios de impacto urbano primeramente se dividen en dos fases o en dos importantes rubros. Primeramente se tiene que diagnosticar y medir cuál es la situación actual de la geografía donde se pretende desarrollar un proyecto. Cómo se encuentra la situación actual primeramente de los servicios, ¿verdad? De los servicios básicos, tanto públicos como privados, cómo se encuentra la situación socioeconómica, es decir, el tipo de población que radica en esa zona que está asentada, cuál es su movilidad y cuál es su composición. Y también nos permite diagnosticar y medir el aspecto ambiental. El aspecto ambiental que va desde el clima, precipitaciones pluviales, así como la vegetación, el arbolado, y si existen algunas flora o fauna, ¿verdad?, que es proclive o que tendrá que llevar a cabo estudios importantes, dado que se encuentran en la norma, en alguna norma o se encuentran en alguna protegidos por alguna ley federal o estatal forestal. En la segunda parte de los estudios es justamente ya una vez diagnosticando con las existencias urbanas, socioeconómicas y ambientales
del ámbito geográfico en donde se pretende desarrollar este proyecto, pues bueno, pasamos ahora cómo va a cambiar o de qué manera va a incidir, ¿verdad? En qué aspectos va a afectar de manera positiva o negativa el aspecto físico-natural, el medio ambiente, el aspecto socioeconómico y lo que tiene que ver con los servicios urbanos instalados en la zona. Parte importante, obviamente, de los estudios de impacto urbano, pues es la medición de los servicios que tienen que ver cómo se encuentra la distribución del agua potable por parte del organismo operador y cómo se va a ver afectado con la demanda instalada cuando el proyecto ya esté operando a su máxima capacidad. Pero también, materia importante es poder medir los impactos en la fase constructiva, es decir, cuánta cantidad de agua se va a demandar en la fase constructiva y cuánta cantidad ya en la fase operativa cuando el proyecto esté justamente funcionando en su etapa más desfavorable, es decir, al 100%, ¿verdad? Tanto con los nuevos ocupantes como las personas que van a estar brindándole el servicio. También lo mismo se hace con los aspectos de aguas de rechazo, es decir, aguas negras, lo que tiene que ver con el drenaje, lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos. Se tiene que determinar cuál es la cantidad en volumen, es decir, en kilos y toneladas, que va a expulsar ese proyecto operando, para poder definir si los servicios municipales van a contar con la capacidad del retiro y por norma estarían obligados por ese volumen a retirarlos. También aquí se permite precisar si estos residuos sólidos tienen ciertas composiciones o son residuos que por su naturaleza están dentro de estos llamados residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, infecciosos y biológicos, donde los ayuntamientos ya no tienen la obligación de hacer el retiro, puesto que representan algún riesgo al entrar en contacto con los seres humanos y requieren un tratamiento especial. También esos estudios tienen que determinar cuál sería la disposición final y mediante quiénes o qué entidad privada o pública será la responsable. También esto sucede con el tema de la energía eléctrica y también con los temas de la movilidad, establecer cuáles son las rutas del transporte urbano, cómo el transporte urbano en estos momentos se encuentra y operando, cómo se va a afectar con las personas que van a estar dando servicios. En fin, entonces todo este universo de servicios básicos se tienen que diagnosticar, se tienen que medir y se tienen que evaluar. Los estudios de impacto urbano al final permiten generar una serie de recomendaciones, ¿verdad? En donde el especialista o los especialistas que participan, dado que son ramas multidisciplinarias, dependiendo de cuál es uno de los rubros que se estén realizando, pues se tienen que llevar a cabo las recomendaciones para que el desarrollador y la autoridad tomen en cuenta estas recomendaciones y se puedan exigir tanto en la etapa de construcción como en la fase de operación ya propia del proyecto, que se vayan cumpliendo esas recomendaciones que se lleven a cabo y también determinar, porque habrá ocasiones en las que los proyectos realmente no se ajustan a las normas y buscar la manera en cómo se pueden solventar este tipo de situaciones. Desafortunadamente o afortunadamente, en el estado de Baja California Sur, que es donde me ha tocado trabajar un poco más de impacto urbano, algunos programas de desarrollo urbano sí establecen, como es el Centro de Población de La Paz y el de Los Cabos, el programa Director 2040 Los Cabos, sí establecen todo un menú y una lista de proyectos los cuales están obligados a presentar un estudio de impacto urbano. En términos generales, en términos llanos, todas las estaciones de servicio, ¿verdad? Todas las plantas donde se van a almacenar, extender o vender hidrocarburos, todas las plazas comerciales, todos los fraccionamientos, entendiéndose en nuestra legislación local que un fraccionamiento es una superficie lotificable mayor o igual a 15,000 metros cuadrados y, ¿verdad?, aquellos edificaciones en las que se van a brindar comercio y servicios. Prácticamente quedan fuera de los estudios de impacto urbano el aspecto vivienda, en tanto no se rebasen los 15,000 metros cuadrados y que ya no encuadren los supuestos de un fraccionamiento o de un conjunto habitacional. Las escuelas, los edificios que tienen que ver con un punto religioso y algunos otros servicios en donde los programas de desarrollo urbano manejan una lista de en qué casos específicos se están obligados a presentar estos tipos de estudios. Desafortunadamente, por la experiencia
en esos programas de desarrollo urbano y en la propia ley no establece cuál sería el ámbito de cobertura geográfica o el ámbito de análisis o la poligonal de hasta dónde se deberían de hacer estas mediciones de estos impactos. Sin embargo, pues aquí entra bastante la pericia del consultor urbano, entra bastante también la experiencia que se tenga para poder determinar un ámbito de cobertura que nos permita precisar y le ayude a la autoridad poder evaluarlos y poder, seguido de esto, llevar a cabo las autorizaciones de licencia de construcción, así como determinación, uso y operación de los inmuebles. En nuestra legislación, les comento, estatal, tengo entendido que en algunas otras sí se establecen cuáles son estos radios de cobertura. Y aquí parte muy importante para poder llevar un estudio serio, un estudio muy actualizado y muy real de lo que se vive en la ciudad, pues tiene que ver con la información que podamos obtener de primera mano de las entidades gubernamentales, de los organismos operadores municipales, las direcciones de servicios públicos, de las direcciones de licencias, de algunas direcciones estatales y federales. Y otra parte también muy importante es el análisis que se puede hacer físico mediante recorridos visuales para conocer cuál es la composición de usos de suelo, ¿verdad? Que también se plasman en la normatividad y en la legislación. Actualmente, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial vigente del año 2016 ya establece los estudios de impacto urbano como una actividad que tiene que ser evaluada y ya se mencionan por primera vez en nuestra legislación federal, que es una materia que tendrá que ser realizada por los municipios, ¿verdad? Por esta figura que son los municipios para poder llevar a cabo las licencias de construcción, sobre todo, y los permisos de operación. En esencia, de eso es de lo que se trata estos estudios, que muchos de los municipios no se llevan a cabo, no se exigen, ¿verdad? Aquí lo realmente recomendable es que esos estudios se hagan por un director responsable de obra, que sea responsable urbano y que pueda, una vez llevado a cabo esta evaluación, conociendo esta metodología que se plasma en los programas de desarrollo urbano, pues también poder asignar el documento, ¿verdad? Con su responsable información que está plasmando ahí. Otra herramienta bien importante para poder alimentar de información real y actualizada estos estudios son los datos estadísticos que se establecen y que están informando y publicando de manera muy puntual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Realmente el INEGI es una herramienta invaluable, tanto cartográfica como de datos estadísticos cuantitativos y cualitativos, que permiten alimentar y poder llevar a cabo estudios de impacto urbano muy actuales, muy precisos, pero sobre todo muy certeros y realistas. Muchas gracias, arquitecto. Bastante claro. Adelante. No, les comentaba a grandes rasgos, ¿verdad? Y sin entrar ya a profundidad, pues es una vista, ¿verdad? Muy sucinta de lo que son los estudios de impacto urbano y su importancia, ¿verdad? De la toma de decisiones que llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales, mucho del seguimiento que se da a estos estudios de impacto urbano. Okay. Claro. Muy bien, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Quisiera empezar, Tito, si tienes problema. Adelante. Hace poquito hablamos de... Gracias, Tito. Hace poquito, Marco, estuvimos platicando en un foro con otros colegas sobre el plan justamente sobre el plan de desarrollo urbano. Nos metimos un poquito con el INPLAN y tocamos un par de nervios ahí que tenían que ver con pues, cuál es el beneficio real que vemos en todo esto y realmente qué es lo que esperamos de un plan de desarrollo urbano. Es eso de los estudios de impacto urbano, pues para cualquiera parecería ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, parecería ser que estamos buscando nutrir esos planes de desarrollo urbano de esta forma. Sin embargo, aprendimos en esta sesión anterior que el plan de desarrollo urbano y el INPLAN, pues son, aunque están un poquito separados y representados por distintas entidades, sí tiene una relación. Ahora, ¿qué tan relacionado están estos estudios de impacto urbano con el plan de desarrollo urbano? Y yo quiero saber qué consideraciones toman a la hora de definir si un proyecto en específico puede
o no instalarse en una zona en cuanto a esta clase de estudios. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no sé si se hagan revisiones de qué tan seguido llega el agua, no sé, vamos, en la zona o en la zona donde se va a instalar un proyecto nuevo, o si entrevistan a los vecinos, o sea, o es un rollo más, como tú dices, relacionado con los datos que nos deja INEGI. ¿Cómo está el rollo? Bueno, primero me enfocaré a tu primera pregunta, mi estimado Jorge. Sí, efectivamente, los estudios de impacto urbano tienen que ir en consonancia muy estrecha con lo que dictan los programas de desarrollo urbano. Al final, los estudios de impacto urbano no es otra cosa que un diagnóstico. Un programa de desarrollo urbano es un instrumento de ley. Entonces, el estudio de impacto urbano no pudiera estar por encima ni contraponerse. Por el contrario, tendrá que atender las regulaciones que se marcan en los PDUs, puesto que esos están a nivel de ley y son publicados, ¿verdad? Y son actualizados y son de obligación en su observancia para la sociedad en general. Entonces, los estudios de impacto urbano son diagnósticos más finos, información que en un nivel macro, como son los PDUs, por ejemplo, el Centro de Población de La Paz, que está regulado por el PDU, el Centro de Población de La Paz, homónimo, hablamos de 256,000 hectáreas. Entonces es un PDU, ¿verdad?, de La Paz, de un ámbito de cobertura extraordinariamente grande, 256,000 hectáreas. Pero entonces estamos pensando en un proyecto específico en donde ya se hace un diagnóstico más fino de tal vez 4 o 5 manzanas a la redonda o un sector, ¿verdad?, ligeramente mayor, pero ya estamos puntualizando y particularizando los atributos urbanos, las deficiencias, las preexistencias y las condiciones actuales. Con relación a tu segunda pregunta, mi estimado Jorge, Sergio Gutiérrez, que tiene que ver con los servicios, enfocándonos al del agua. Generalmente estos análisis se hacen en función de la información que se presenta por parte de las entidades responsables de estos servicios. En este caso, los organismos operadores de agua potable son los que brindan la información, muchas veces en sus plataformas, porque es una información que debe de ser pública. En sus plataformas, o en ocasiones lo hemos hecho, y yo en lo particular, mediante consultas que se hacen por medio de transparencia, en donde nos indiquen cuáles son las trayectorias hidráulicas, cuáles son los gruesos de las tuberías, ¿verdad?, la capacidad instalada de algún sector, la frecuencia, el volumen de agua con el cual se está dotando a la zona. Está en función de la información oficial que los organismos y las dependencias facultadas por ley están obligados a brindar a estos servicios, que son los que tienen que brindar al final de cuentas la información de carácter oficial. Que lamentablemente en ocasiones es un poquito distinto a la realidad. Sí, que justamente va por ese lado, porque ahora viéndolo, sí, somos ingenieros, arquitectos, pero Claro. Como la sociedad civil, ¿no? Viéndolo como ciudadanos, yo creo que puede ser una muy buena herramienta el que se lleve a cabo un estudio de impacto urbano a conciencia, incluso para diseñar el almacenamiento del agua potable que podamos tener para una edificación, ¿no? Porque podemos diseñar ambos pensando en los parámetros que nos enseñaron en la escuela. Vamos, tiene que llegar tanta agua, consume tanta por persona, y en función de ese gasto necesitas un almacenamiento de X, Y o Z, ¿no? Pero la realidad es que hay que diseñar tomando en cuenta que te va a llegar agua tal vez una vez a la semana, ¿no? Entonces ahí donde veo un impacto muy bueno en estos estudios de impacto urbano, ¿no? Bueno, en este tipo de estudios, porque sí se podría llegar a definir, a cambiar los volúmenes de almacenamiento, por ejemplo, para agua potable, para un edificio que va a albergar a 20, 30 personas, donde históricamente se conoce que el agua llega cada 12 días, ¿no? Entonces ahí, ¿te ha tocado algo así? ¿Te ha tocado algo similar? ¿O te ha tocado una queja? Ya sea un acierto, alguna queja que tenga que ver con eso. Sí, por supuesto, efectivamente. Siempre el tema del agua, más aquí en nuestra región, pero siempre el tema del agua es uno de los elementos más finos y los principales retos en todos los proyectos. El tema del agua, la dotación, incluso
a veces es un poquito más complejo que esto, porque puedes tener los elementos de almacenaje, pero no tienes el recurso para llenar ese depósito. Entonces, ahí es donde se tiene que tener esa sensibilidad, pero sí, efectivamente, el tema del agua sí es un tema muy recurrente y uno de los temas muy interesantes que atacar y que recomendar, porque justamente es uno de los grandes retos en casi todos los proyectos. El tema del agua o incluso de las mismas presiones con las que pudiera llegar el agua para poder ese depósito poder almacenar la cantidad para la cual fue diseñada. Pero sí, efectivamente, el tema de agua es un diagnóstico que siempre se cuece aparte del resto. ¿Por qué? Porque, bueno, sin el agua el proyecto pues está destinado al fracaso, ¿no? Pero sí, ahí es donde se tiene que tener esa sensibilidad, este conocimiento sobre todo de qué es lo que nos dicen las dependencias federales, oficiales, las dependencias oficiales y la realidad de lo que está sucediendo en la ciudad, en ese sector en particular. Claro, y eso solo lo puedes saber con la ciudadanía, o sea, Así es. acercándote al vecino y preguntándole, oye, ¿cada cuánto te llega agua? Y si realmente el agua que te llega a tu tinaco o no tiene la presión para llegar a tu tinaco y lo que tienes que hacer es andarla subiendo con una bomba desde un depósito adicional, ¿no? Entonces ya nosotros como ingenieros, como arquitectos, podemos diseñar en función de las condiciones actuales de la infraestructura urbana, ¿no? Eso lo quería como un ejemplo de algo muy específico para lo que puede servir un estudio de impacto urbano, ¿no? Correcto, así es. Tiene bastante sentido. Gracias, Marco. Tito. Sí, Sergio, mira, retomando lo que tú dices sobre la participación ciudadana, los estudios de impacto urbano generalmente son desarrollados o llevados a cabo por el promotor, se entregan a la dependencia para que los autorice y les libere sus permisos. Pero aquí, en cuanto a participación ciudadana, ¿los estudios de impacto urbano deberían ser públicos, Marco? ¿Qué opinas tú? Yo pienso que sí, yo pienso que los estudios de impacto urbano no le veo venir de que pudieran ser instrumentos públicos, ¿verdad? De consulta, incluso, no una consulta como tal que sean sometidos al escrutinio, no. Que pudieran documentos que cualquier ciudadano en cualquier momento pudiera consultarlos para ver cómo se va a afectar en algún proyecto en su entorno. Cuando un estudio realmente responde a la realidad, al final no es otra cosa el estudio de impacto urbano que un compendio de datos oficiales, ¿verdad? Desprendidos y comunicados por las dependencias, pero ordenados para un fin específico, que es el proyecto que se pretende. Entonces, estos datos generalmente son datos que ahí están, ¿verdad? Al alcance de la ciudadanía, al alcance de la sociedad en general, simple y sencillamente que en un estudio de impacto urbano pues están ordenados de una manera lógica que atienda las necesidades del proyecto. Pero son datos, ¿verdad? Son cifras, son estadísticas que son públicas, ¿verdad? Y están al alcance de cualquier persona. Lo mismo pudiera ser el impacto urbano, con las reservas de ley de algunos datos en específicos. Sí, en ese sentido, como bien lo dices, es el resumen de todos los impactos que va a tener en materia urbana un proyecto del que se está hablando, ¿no? Y bueno, ahí, además de ese diagnóstico de los impactos, tiene que haber un apartado de cómo lo van a solucionar, cuáles son los retos a solucionar y cómo lo van a hacer para que ese proyecto se pueda llevar de una manera, pues, que sea armoniosa con su entorno urbano. En esa participación ciudadana, actualmente, ¿cómo se le da seguimiento a que el desarrollador realmente cumpla con lo que ese diagnóstico da como resultado? ¿Hay algún tipo de auditorías, de evaluación o realmente una vez pasada la prueba, autorizados los proyectos, no se le da más seguimiento? No, mira, por lo que tengo conocimiento y en la experiencia de los estudios que hemos trabajado, salvo en aquellos casos en los que se encienden focos rojos, ¿verdad? Sumamente delicados, sí entiendo que hay un seguimiento por parte de la autoridad, pero generalmente las recomendaciones que se establecen en los estudios de impacto urbano, que es obligación de quien los ejecuta, ¿verdad? Generar ciertas recomendaciones para que los impactos sean los menos adversos, ¿verdad? Incluso también dentro de estas recomendaciones es muy importante que quien ejecute estos estudios establezca cuáles pudieran ser las acciones de mitigación ante efectos adversos, ¿verdad? Profundos.
Aquí sí tendría que estar la autoridad, ¿verdad? Mediante las direcciones encargadas del ordenamiento territorial y la planeación urbana, dándole seguimiento a estos estudios. Deberían de continuar con este análisis, que se vayan cumpliendo estas recomendaciones, y la manera de hacerlo es mediante el proceso que se lleva la obra en ejecución previo a la terminación de obra, uso y ocupación. Previo a la terminación de obra y uso y ocupación, la misma autoridad pudiera, antes de emitir esta liberación, por así decirlo, del permiso de construcción, de la licencia propiamente dicho, tendría que estar evaluando que se hayan cumplido y se hayan cubierto, ¿verdad? Las recomendaciones y la mitigación de estos impactos y efectos adversos. Desafortunadamente, en la praxis no ocurre así. Sabemos que los ayuntamientos en México están rebasados en su capacidad de respuesta, ¿verdad? Su capacidad de demanda es mucho mayor siempre por parte de la sociedad que la capacidad de respuesta. También sabemos que el 99.9% de los ayuntamientos de México están en condiciones económicas adversas. Entonces, muchos de estos vicios burocráticos, de estas cargas abrumales, de estos recursos limitados económicos y a veces humanos, pues no permiten que se puedan llevar a cabo estos seguimientos puntuales que deberían en la práctica generarse. Sí, creo que se le deja demasiada confianza al DRO para que dé seguimiento a este tipo de cosas. Una pregunta, hemos hablado por el momento solamente de obras privadas, ¿no? Desarrollos privados, pero también hay obras públicas que generan un gran impacto urbano. Por ejemplo, caso muy local, crear una ciclovía, hacer una remodelación al malecón, que los aforos se aumentan, los ingresos y sus salidas, pues obviamente se atascan un poquito, se congestionan. Una ciclovía pues afecta a algunos vecinos, afecta a la carga vehicular. Ahí debería de existir también un estudio de impacto urbano bastante pesado, ¿no? Y sin embargo, si lo vamos y lo pedimos como información pública, nos damos cuenta que en muchas de esas obras no se lleva a cabo un estudio de impacto urbano previo a la realización de esas obras. Si bien es cierto que nos pueden entregar los proyectos ejecutivos de lo que fue o va a ser la obra, difícilmente hay una planeación correcta. ¿Cómo ves tú el tema de planeación, cómo ha ido evolucionando en México el tema de planeación, pero de la obra pública, perdón? Sí, es correcto. Generalmente, incluso la obra pública, ¿verdad? Es la que genera más impactos. ¿Por qué? Por la magnitud propia de la obra y la atención que va a tener masiva de la sociedad. Finalmente, la remodelación de un malecón, de la construcción de una plaza, de un parque, una ciclovía o un edificio público que vaya a albergar alguna entidad de gobierno, pues demanda una cantidad importante de movilidad, de traslado de personas, de desplazamientos. Existen sobre todo un importante aforo vehicular y una carga fuerte a diferentes arterias que antes de la construcción de ese edificio público no existía. Entonces ahora hay una cantidad importante de personas que se desplazan a trabajar y una cantidad importante de sociedad y ciudadanos y comunidad en general que se desplazan para llevar a cabo sus servicios y sus trámites a esa entidad. Y realmente los edificios públicos, por la magnitud y por la atención que tienen tanto de personal como de gente atendida, de sociedad atendida, son los que generan los mayores impactos. Y sí, la realidad es que no. Para muestra un botón, en la mayoría de los casos, los edificios y la obra pública no cuenta con una licencia de construcción. No cuenta con una licencia de construcción. La misma autoridad municipal a veces en ocasiones se va enterando de qué tipo de edificio generó o qué tipo de infraestructura o equipamiento en el momento que se publica porque se está inaugurando. Entonces, al no tener una licencia de construcción, pues no hay un expediente técnico que soporte, ¿verdad? Que soporte la regularización o la regularidad de ese trámite y por ende, pues no va implícito un estudio de impacto urbano cuando debería de ser también atendido por parte de la autoridad responsable de ejecutar esa obra pública. Ok, bastante claro. ¿Cómo ves tú la participación de los Implanes? ¿Se les debería de involucrar en los estudios de impacto urbano o con la dirección de planeación es suficiente?
Necesariamente la figura de los Simplanes, de su concepción, desde su origen, el espíritu de los Simplanes en México es ser unos institutos de consulta, ¿verdad? Unos organismos descentralizados, no un apéndice más de la administración pública, sino una entidad que responda a las necesidades de la sociedad. Y en la medida en que los Simplanes se empoderen, en la medida en que los Simplanes tengan esa presencia en la sociedad y ese vínculo con los gobiernos, es en la medida en que esas entidades pudieran ser, ¿verdad?, un instrumento, una herramienta de apoyo para las autoridades en la toma de decisiones, justamente con la evaluación de este tipo de proyectos, con la ciudadanización de algunos otros, ¿verdad? Creo que pudiera ser que estos organismos descentralizados que ya están organizados y tienen esta fortaleza por ley, porque se establecen en la ley federal, se invocan, y las leyes estatales también, ¿verdad?, hacen mención de esos organismos, pudiera aprovecharse esta figura que ya están operando y que está costando, ¿verdad?, la operatividad de la misma. Ok, pues muchas gracias. Bastante claro la exposición. Sergio, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo digo que tal vez un paso interesante sería que los estudios de impacto urbano que hagamos, pues ver la manera de hacerlos públicos. O sea, si realmente no tenemos ninguna limitante a publicarlos, lo podemos hacer por nuestro lado, ¿no? O sea, finalmente lo que deberíamos de buscar es que haya absoluta transparencia con esta clase de documentos, y más si tienen que ver con este tipo con este tipo de rubros, ¿no? Hay que cuidar que la información esté disponible. Vamos. Sí, es correcto. ¿No? Okay, Pues muy bien, Marco, muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. ¿Algo que quieras decir como postulado final? No, simplemente agradecerles por el espacio que me brindan, agradecerles por esta invitación. Para mí, que soy un apasionado de los temas en materia urbana, pues siempre es interesante, ¿verdad? Y es muy enriquecedor poder expresar un poquito lo que hemos hecho, ¿verdad? Y por explicar un poquito para que exista esa conciencia ciudadana también, ¿verdad? De la importancia de todo lo que se hace en materia urbana, en materia de arquitectura y de ingeniería, los impactos que se tienen en la sociedad. Y pues realmente, ¿verdad?, muy agradecido de haber estado aquí con ustedes platicándoles un poquito sobre este tema de los estudios de impacto urbano. Esperemos que sea la primera de varias, y estoy a sus órdenes y para servirles. Un gusto y muy buenas tardes. Muy bien, Marco. Venga. Muchas gracias, Tito. Gracias, muy buenas tardes, Sergio Gutiérrez, Marco Antonio Domínguez. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Vale.